Así que nada, ahora es cuando se está mejor, pero, o sea, mejor en cuanto al tiempo. Así que por eso mismo vamos a disfrutar mucho, mucho de esta charla, ¿vale? La poquita gente que falta están ya con los libros firmando, que es lo que tienen que hacer, y ahora se van a reincorporar todos. Así que nada, como siempre voy a darte... Lucía, ¿quieres hablar más o ya paso de ti? Porque ya te has Yo llevado ya el creo que ya he homenaje. dicho todo lo que podía decir. A partir de ahora ya todo va a ser cagarla, entonces... Pues nada, sigue tú. entonces... No, va a salir genial, tranquilo. No nos Todo va a asustes. salir. A Lucía ya no la voy a presentar, la hemos presentado hace un ratito. Yo solamente, Lucía, darte las gracias como siempre por aceptar. Además, la segunda actividad que modera hoy, o que Claro, presenta hoy. Ha estado esta mañana en el Centro de Mayores también, te así tienen que... sobreempleada, no me extraña que te den un premio. Hombre. Sí, sí. Y cobra lo mismo que yo por este festival. Así que, o sea, Si os habéis preguntado por qué estamos montados en el dólar, sí, es sí. por esto. Así que, nada, Lucía, pues eso, muchísimas gracias por aceptar estar aquí y eso, y que sea... Mañana va a estar otra vez, así que la que te espera. Es verdad. Que nada, muchísimas gracias, Lucía. Dar la bienvenida también a Mai Rayamonte. Mai, hemos hablado que no me acuerdo, creo que eras posiblemente la persona que más veces ha venido a Gata Negra. Hay por ahí Susana, creo que es la segunda por ahí, o sea que estáis aquí dos veteranas, muy veteranas del festival. Mai lo decía, ya casi no necesita presentación en Moraleja, la vamos aquí a empadronar prontito, ¿vale? Ella viene de Granada, ¿vale? Viene de bastante lejos, ya digo, la conocéis. Es muy joven, pero ya lleva muchos libros. No sé cuántos llevas ya, pero llevas un montón, ¿vale? Casi a libro por año. Pues eso, además es muy amiga mía y estoy encantado de que estés con nosotros otra vez. Así que nada, muchísimas gracias por aceptar venir a Gata Negra. Gracias a ti, Luis, siempre, y a Moraleja, que es un gusto siempre volver. Y continúo con Susana, que también es mi amiga. Decía que te ha quitado un poco el puesto de persona que más veces Me ha venido, desbancado. de madrina, pero bueno. Hay por ahí algún otro autor que quizá también, pero bueno, ya digo, sois gente que viene año tras año y ya lo digo, eso es buena señal, porque estamos hablando, que yo las trato con mucha amistad, pero estamos hablando de autoras superventas, ¿vale? Es decir, autoras muy importantes donde quiera que van, por toda España. Habla antes Susana, ¿no? De festivales, de todos los sitios. Son autoras superventas, es decir, autoras muy, muy conocidas, que las tenemos aquí en Moraleja, ¿vale? Al alcance de la mano, para que os firmen luego los libros y demás. Y personas, autoras superventas que un año y otro continúan viniendo con ganas de venir a Moraleja. Así que nada, Susana, pues lo dicho, muchísimas gracias porque estés aquí con nosotros otra vez. Y tenemos una debutante, ¿vale? Elizabeth. Yo soy la novata. La novata del festival, pero bueno, yo creo que lo hace muy bien. Lo digo siempre que llega una persona debutante aquí a Gata Negra, que hay que tratarle y tratarla muy, muy bien. Sí, por favor. Para ver si quiere venir, a ver si quiere volver, ¿vale? Así que nada, yo espero que lo pases muy bien. Seguro que Esta es sí. tu primera vez en Gata Negra, espero que no sea la última, ¿vale? Yo Todo también. depende de cómo te trate la gente. Yo espero que te trate muy bien y que tengas muchas ganas de volver. Así que nada, bienvenida, Elizabeth. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, de verdad. Y nada, pues les damos un fuerte aplauso a las 4 y comenzamos. Bueno, chicas, creo que un gusto estar aquí. Qué divertido, qué guay. Preguntaba Elizabeth al principio, ¿cuánto tiempo tenemos que estar hablando? ¿Hasta las 5 de la mañana? Yo creo que podríamos perfectamente. No vamos a hacer eso a este público tan Claro, bajo. no vamos a hacer eso. No les esta gente se asustamos. querrá ir a acostar en algún momento, pero creo que puede dar una conversación muy chula, sobre todo porque también lo comentábamos un poco fuera de micros, que las tres historias son muy distintas, pero tienen muchos puntos comunes también muy interesantes, que en este caso son muy sencillos de ver. Otras veces, cuando tenemos que moderar o poner puntos en común de lecturas, jolín, cuesta más. Creo que al final todos contamos las mismas historias o a todos nos mueven las mismas cosas, entonces siempre se encuentran. Pero en este caso, dentro de las absolutas diferencias que tienen vuestras historias, hay unos elementos muy, muy poderosos. Uno de ellos, lo hablábamos también, de nuevo en la cena que venimos de ayer, riquísimo todo, era precisamente que os habéis metido en temas totalmente diferentes, pero que requieren un nivel de investigación con una precisión milimétrica. Mai se va a repetir un poco porque esta mañana también hemos hablado, entonces se va a repetir, me voy a repetir yo preguntándole las mismas cosas, pero hablamos en el latido de las mariposas del proceso, es que es fuerte esto, el proceso de la cría de las mariposas, cuáles se pueden criar, cuáles no. En el caso de Susana hablamos, ¿es el 1500, el 1600? 1585. 1585, pero no solamente el 1585, sino cómo funcionaba la vida conventual en el 1585, cómo las monjas pagaban alquiler, qué relación había entre las monjas y los sacerdotes,
bueno, me parece una pasada y ahora vamos a hablar de ello. Y en el caso de Elizabeth, hablamos de un yacimiento arqueológico, tanto hace 100 años, porque en tu caso además el libro, de la misma forma que en el caso de Mai, la historia, el latido de las mariposas, ocurre en la actualidad, podemos decir. El caso de Susana, nos vamos al 1500... Y tú estás justo entre un pasado de hace 100 años, el 1912, perdón, en el yacimiento de Ampurias, y la actualidad de la zona. Entonces, ¿os habéis metido en unos berenjenales fuertes a la hora de contar una historia y sobre todo de ubicar un crimen o varios crímenes? Entonces, Elizabeth, como eres nueva, vamos a empezar por ti. ¿Cómo te lanzas la novata, espero? ¿Cómo te lanzas tú en Los malos muertos? Primero, la dificultad que entiendo que entraña un poco las dos líneas temporales. Y segundo, ¿cómo decides que el escenario va a ser un yacimiento arqueológico en un momento en el que la arqueología no se vivía tampoco como ahora? Bueno, lo de las dos líneas temporales es liarme, me pongo retos a mí misma y me complico la vida, y eso fue así esta vez. Y vosotros diréis cómo he salido de ello, pero espero que con cierta dignidad. La verdad es que es difícil porque son dos líneas temporales que están muy imbricadas. Lo que pasa en una época tiene repercusiones en la actual y por lo tanto tiene que estar muy ligado. Pero fue mucho más fácil ubicarme en 1912 porque era una época espectacular para los yacimientos arqueológicos, porque en todo el mundo, a finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando se empieza a empujar, descubrir qué hay debajo del suelo, qué hay en el subsuelo, porque hay técnicas que lo permiten y hay una conciencia de que lo que puede haber debajo es importante, tiene valor, es patrimonio, es arte. Y entonces eso también pasaba aquí en España, y pasaba en concreto en el yacimiento de Ampurias. Es un yacimiento grecorromano, muy mediterráneo, en la costa gerundense, en la Costa Brava, en el que hoy en día se continúa excavando, pero que se empezó a excavar en 1908. Y desde entonces no se ha parado ni un momento, y la directora de Ampurias me decía la semana pasada que aún les queda un 70% en la ciudad romana. Hay una ciudad griega y hay una ciudad romana por excavar. Entonces es un lugar apasionante porque siguen pasando cosas y siguen habiendo descubrimientos. Es un lugar ideal para ubicar un crimen, delitos, una historia de suspense. Ostras, es que... Y además, en este caso, podemos decir que hablamos de dos crímenes diferentes. No se hacen spoilers... Y basta, ¿eh? No vamos a decir más, no se hacen spoilers en esta mesa. De hecho, todo lo que hablemos va a ocupar los primeros capítulos o la sinopsis. O sea que esto no va a quitar que vayáis corriendo a comprar después los libros para que os los firmen. Bueno, Sí, muertos sí. ya nos imaginábamos que había, ¿eh? Ya, pero uno se puede imaginar que haya muertos, pero a mí me costaba imaginar que iban a ser un grupo de monjas la que busca capitaneadas por... No era Sor, es la madre Ana. Bueno, no sé si es el... Sor Ana de Jesús, la Sor Ana. capitana de las prioras. La capitana que no navega, que es curioso porque en la Babilonia terminábamos en un mar, galeón. y aquí no hay mar ninguno, eso sí que os lo puedo decir, pero creo que es lo chulo de descubrir por qué es la capitana. Primero, ¿cómo creas una figura como la de Sor Ana con con unos ovarios tan bien puestos sobre la mesa y contra el mundo? Y segundo, lo del alquiler de las monjas. Es que eso me ha parecido fuerte. Eso te encantó, ¿eh? Bueno, es que me ha parecido gentrificadas totalmente y con unos caseros terribles que no las estaban dejando ni vivir a las monjas. Vamos a ver. Pero es que esto es rigor histórico, esto no me lo he inventado yo, era tal cual. ¿Y la figura de Sor Ana? Y la figura de Sor Ana, claro, me dices, te inventas, no la invento, la maravilla es que la encuentro, ¿no? La maravilla es que fue un personaje histórico real, Sor Ana de Jesús, y que yo precisamente, a raíz de la documentación de la Babilonia en 1580, que la he traído aquí también y que seguro que muchos la conocéis, pues me encuentro a esta carmelita, una carmelita descalza que siguió los pasos de Santa Teresa de Jesús y que era la bomba, la tía, efectivamente, es lo que no se podía ser más crack. En el siglo XVI conquistó media Europa
a través de lo que está en sus manos, que era su orden conventual y los principios que ella llevaba por delante, ¿no? Bueno, pues de quitarle privilegios a los más poderosos, de lograr un poco más de autonomía para las mujeres. Y esto lo hizo esta tipa prácticamente sola, perseguida por la Inquisición, perseguida dentro de su propia orden, porque lógicamente los poderosos no se lo iban a poner fácil, y la hemos borrado de la historia, no se estudia en ninguna parte, y a mí esas cosas pues me revientan un poquito. Sí. Entonces yo me encuentro con Sorana de Jesús, la capitana de las prioras, el libro se llama así porque era el sobrenombre que tenía en la época, y hay muchísimos textos de la época que documentan todo lo que hizo, lo que pasa es que después lo hemos metido debajo de la alfombra, pero no es que no estuvieran, estaban. Así que yo me encuentro a Sorana y digo, pues mira, por primera vez voy a poner a una protagonista que sea un personaje histórico real, porque me parece que merece ser visibilizada. Así que aunque sea a través de una obra de ficción y de una obra criminal, que es una cosa que yo hago medio regular, medio bien creo, vamos a contar su historia, pero además vamos a contar la historia de todo lo que pasaba en los conventos, de todas esas mujeres que a lo largo de los siglos se han recluido en los conventos. ¿Por qué? Porque muchas por vocación y otras por otras muchas razones. Vamos a meternos ahí. Y además me encuentro con otra maravilla, que es que San Juan de la Cruz, el poeta, el místico, el santo, estaba en Granada en ese momento, en 1585, y era amigo de la capitana. Pues los dos van a formar un dúo detectivesco y van a tener que resolver los crímenes. Es que... Y además creo que se crea una energía muy divertida entre ellos. Creo que además de verdad que me he reído muchísimo, a mí me cuesta mucho la novela histórica y me ha parecido muy divertido. Ahí, muy al principio han encontrado un cadáver, esto no es spoiler, pero ella dice como, qué terrible, era un hombre santo, y le contesta él, San Juan de la Cruz, claro, hombre, a ver, santo tampoco era, muy buen muchacho, pero santo tampoco. Me pareció muy divertido y también me pareció muy interesante los vínculos que se crean dentro del convento entre las mujeres y lo que las lleva ahí. Se hace mucha mención... No sabré hablar ahora. Se hace mucha mención de Santa Teresa de Jesús, de cómo ella, precisamente a Sorana, cómo habla de ella, cómo la eligió la santa, hace mucha referencia a eso, pero también los casos que llevan a otras mujeres a estar ahí. Tenemos desde la joven que no tiene absolutamente nada y escapa de una vida de miseria, la hija rica de unos nobles que consideran que no la van a casar con nadie y que tiene que ir a un convento, mujeres ya ancianas que sus maridos fallecieron y que dónde ibas si no, qué hacías. Ostras, ¿cuánta documentación hay sobre esos vínculos entre las mujeres en unos espacios que además eran prácticamente solo para ellas? Es que no lo hemos contado, es que hemos hablado mucho de los espacios masculinos, hemos hablado mucho, cuántas páginas sobre guerras y tantos ámbitos más masculinos, y sin embargo, qué poca mirada hemos echado, ¿no?, sobre esos lugares donde vivían tantísimas mujeres y tan diferentes y con tantas circunstancias, y que eran refugio. En muchos casos refugio cultural, intelectual, prácticamente el único durante muchos siglos, en otros casos refugio incluso seguro físico, en otros casos obligación, en otros casos profesión y vocación. Bueno, pues a mí me sirve este crimen o estos crímenes para, claro, el primero de los crímenes, esto se puede contar, el primero de los muertos aparece en el claustro de este convento femenino. Un claustro, de un convento de clausura. Desnudo. De clausura, sí, y bueno, escandalizo un poco a las monjas ya que me pongo. Pero claro, en ese momento todas las monjas se convierten en sospechosas. Y al tener que mirar a cada una de esas sospechosas para ver qué secretos esconden, nos permite también conocer esas circunstancias de su vida de tantas mujeres, ¿no?, que al final son ejemplos de tantas mujeres que pasaban por ahí. Total, y tan diversas y tan distintas. Y en tu caso, Mai, el latido de las mariposas, aquí hay mariposas y aquí hay dos puntos muy, muy importantes que me gustaría hablar desde el principio, que es la locura esa de meterte en el mundo de los bichos y luego todo el tema relativo a la enfermedad que padece, en este caso Barea, la protagonista, que es una tía de armas tomar, pero cómo refleja también el abrazar el diagnóstico de una enfermedad crónica, de una condición que te va a acompañar toda la vida y que haces, que además es tu caso personal. Entonces me parece también esa parte eje clave de la historia, iba a decir súper importante, pero no, dos ejes claves de la historia dentro del contenido y de darle forma. Entonces, entiendo que en tu caso ya lo hemos hablado esta mañana, pero me parece que merece la pena repetirlo, sobre todo por eso que se ha comentado, de que también Rafa Melero
también padeció una cardiopatía y hay un momento que has dicho, ¿cuántos cardiópatas habrá aquí en esta sala? Creo que aquí también habrá mucha gente que si en este momento no se encuentra con esa condición o no tiene ningún tipo de problema, quizá la desarrollemos en un futuro o tengamos en algún momento que informarnos y que cuidarnos un poquito más. Entonces me parece también muy importante hablar de esa parte. Qué bien analiza Lucía las novelas, ¿verdad? Es increíble. Siempre lo decimos. Secciona. De hecho, estaba pensando, antes que nada, que la primera vez que vine a Gata Negra estaba sentada aquí contigo y con Susana. Sí, es verdad. Hoy también tenemos la suerte de estar sentada con Elizabeth, pero es como que volvemos, ¿no? A los orígenes. Sí, es verdad que hay dos elementos fundamentales en el latido de las mariposas, más allá de nos dedicamos a matar gente, ¿no? Que justo antes lo decía Susana, en todos estos libros hay muertos. Y esos dos elementos son, por un lado, las mariposas, el título tiene un sentido, y es que en las escenas del crimen va a haber una serie de asesinatos y siempre las víctimas aparecen en habitaciones rodeadas de mariposas vivas. Y eso tiene que ver, lo hablábamos esta mañana, pues con mis intereses personales y con el hecho de que cuando nos dedicamos a escribir thriller o novela negra, tenemos que sorprender al lector. Esto, a mí me gusta mucho desromantizar el trabajo que hacemos los escritores, ¿no? Y es verdad que intentamos sorprender y crear nuevas fórmulas, ¿no? Incluso con elementos que son comunes en la cultura hegemónica, como pueden ser las mariposas, que las hemos visto en cine. Vida normalmente, Sí, que sí. tú lo coges para todo lo contrario. Sin embargo, vemos en una escena del crimen, ¿no? Esas mariposas tienen un sentido, vamos a aprender mucho de mariposas, una cosa un poco friki, ¿no? Pero sobre todo tiene un sentido que vamos a descubrir al final de la novela. Y luego, sin duda, el otro pilar fundamental es Barea. Barea es una nueva protagonista, no tiene nada que ver con mis libros anteriores de novela negra, que todos los he presentado aquí en Gata. Barea es una inspectora de policía que trabaja en la sección de homicidios, que padece una cardiopatía congénita degenerativa y que por eso lleva un marcapasos con un desfibrilador. Aquí en Gata también estuve sentada hace unos años con un cardiólogo portugués, quien no sé si alguien aquí estuvo, estoy segura de que sí, y hablábamos de las cardiopatías. Es como que ese tema se repite mucho en Moraleja, no sé por qué. Esta mañana le decía a Rafa, somos el club de los cardiópatas, ¿no? Bueno, pues estáis bienvenidos los cardiópatas que estéis en el público, apuntaros al club también. Pero bueno, Barea padece esa cardiopatía y de alguna manera es un personaje que yo utilizo para explorar mi propio diagnóstico, ¿no? Cómo convivimos con un diagnóstico crónico que tiene, bueno, pues una determinada tasa de mortalidad, tengas la edad que tengas, vivas la situación en la que vivas, es decir, que es independiente al momento vital en el que te encuentres, nadie está preparado para un diagnóstico de este tipo y ha sido una manera de hacer las paces conmigo misma. La escritura es algo muy terapéutico para nosotros, pero también es una manera de establecer redes. Estoy conociendo a muchísima gente, ¿no? Porque llevo un DAI, que llevo un marcapaso, porque yo cuando me lo pusieron decía, yo soy muy joven, no conozco a nadie, hay mucha gente, ¿no? Y la literatura también nos sirve para establecer redes. De hecho, lo comentaste en redes sociales. Sí. Es que vi ese vídeo precisamente que decías, antes de operarme, yo busqué esta información y no encontré mucha gente, entonces vengo a contar lo mío. Y ahora vengo a hablar en una novela de lo mío también. Sí, es verdad que Barea es una mujer muy admirada en su trabajo, es una inspectora de policía muy eficiente, pero tiene esa vulnerabilidad con la que ella misma está aprendiendo a convivir, que también atraviesa su día a día. A mí me interesan mucho los personajes femeninos, es algo que también hemos hablado muchas veces en las mesas aquí en Gata Negra, y Barea es una mujer más de todas esas mujeres que están presentes en mi literatura. Todas mis protagonistas son mujeres y Barea es una más que tiene más conexión conmigo que otra, pero que de alguna manera probablemente todas podemos encontrar una parte de nosotras en un personaje como Barea. Totalmente. Y además, lo hablamos de nuevo esta mañana, es que vamos, te voy a parecer muy pesada esta vez, pero me parecieron puntos además importantes a la hora de compartirlos, que es lo de ser buen enfermo o mal enfermo. Todos entendemos desde fuera cómo se hacen bien las cosas. Ahora, cuando las estamos viviendo, no es tan sencillo. A lo mejor alguien que diga, bueno, pues estás enferma y ya está. Creo que no es tan sencillo como decir, bueno, pues lo que diga el médico, que una cosa no tiene por qué chocar con la otra, pero tú sientes cosas y quizá no tomas siempre las mejores decisiones y quizá intentas hacerlo, pero tienes bloqueos que te impiden dar un paso adelante. Y me llamó mucho la atención precisamente que Barea, de nuevo menciono ese mensaje final que dejas, Barea no es una buena enferma, es un personaje atravesando una situación compleja y he querido expresar pues cómo lo vivía ella, cómo lo vive alguien que no es un ejemplo, simplemente es una historia más. Me pareció muy interesante a la hora de compartir esa realidad y de dar un paso más creando personajes humanos, que es algo que en estas 3 novelas también está. Me parece una pasada. Y que al final las personas que conviven con este tipo de diagnósticos que convivimos tenemos una vida normal y corriente. O sea, Barea investiga homicidio, vamos a ver un caso de estos a contrarreloj, ¿no? Típico de hay que encontrar al asesino, Dios mío, va a seguir matando, que nos encanta a todos en el thriller.
pero es un ser humano como cualquiera de nosotras, que tiene muchísimos demonios, que tiene que resolver en su vida personal, más allá de su diagnóstico, pero su diagnóstico y su enfermedad forma parte de su vida, ¿no? Por eso está tan presente en la novela, y poco a poco también vamos a ver cómo es el camino de esa reconciliación, que seguro que aquí hay mucha gente que de alguna manera u otra se ha enfrentado a algo así en su vida, ¿no? Es algo bastante universal. Total. También retomó el punto de las mujeres fuertes dentro de las historias, porque estas 3 novelas están plagadas de personajes femeninos poderosos por unas y por otras cuestiones. Entonces, creo que estamos en un momento en el que afortunadamente hablamos de mujeres desde la perspectiva de las mujeres, y ya no tiene que venir alguien de un equipo de guionistas, en el caso de una serie, a decir que tu realidad es así, y tú como chica lo ves y dices, pues no es, ni te lo han contado, ni se lo has preguntado a una amiga ni a tu madre. Entonces, creo que ahora tenemos personajes femeninos con una voz más potente cada vez y reivindicando espacios que siempre nos han pertenecido, pero como Porque autoras, los contamos nosotras. Exacto, pero como autoras da un poco de miedo. Ahora que estamos en un momento en el que se están dando estas voces, estamos teniendo más cuidado, estamos buscando más equilibrio, más paridad, más diversidad dentro de las voces. Cuando creéis un personaje, ¿tenéis algún tipo de miedo de caer en un tópico? Es decir, quizá me estoy dejando llevar por la inspectora modelo guapísima, que parece que era la que acompañaba todas las ficciones, ¿no? Una chica joven, guapísima, pero que su trabajo es ser joven y guapísima. Parece, siempre necesita una ayuda. Una puede ser una chica joven y guapísima y encima una crack en su trabajo. No hay ningún tipo de conflicto ahí. Pero a la hora de crear estos personajes, ¿alguna vez cuando estáis escribiendo habéis encontrado ese punto de decir, ostras, ¿me estoy yendo por algo que ya me han contado o estoy creando el personaje que quiero crear de verdad? Yo creo que hay que ser muy observadora en eso, porque todos y todas hemos crecido dentro de prejuicios, de encasillamientos, y es muy fácil caer. Entonces, siempre tienes que estar como observante y atenta a ver si voy a caer en un cliché, ¿no? Y ser muy consciente de qué es lo que quieres contar y de definir ese personaje y esas historias, ¿no? Y no es exactamente lo mismo, pero mira, a mí me pasaba una cosa con... Esto es un mini spoiler, pero muy pequeñito. Con la capitana, me lo perdonáis, que me di cuenta de que casi siempre matamos a mujeres. En las novelas negras estamos siempre matando a mujeres, siempre, una y otra vez, la muerta, desnuda, en una situación denigrante, vejada, humillada, de las formas más locas que se puedan ocurrir. Estoy recibiendo harta una violencia de eso. terrible sexual muchas veces. Sí, terrible, y te la muestran ahí, ¿no? Ya nos matan en la realidad, que no nos maten también en la ficción. No, me harté de eso y dije, yo también he matado a mujeres. Pues ahora vamos a matar a hombres, a ver qué pasa. No, quiero decir, todo forma parte de como un ejercicio consciente. ¿Qué estamos contando? ¿Estamos reproduciendo un imaginario que a lo mejor ni siquiera nos gusta? ¿O vamos a contar nuestras propias historias y nuestra propia visión y vamos a pensar realmente qué es lo que queremos transmitir? Pues a mí no me gustaría que eso siguiera pasando, ¿no? Que siguieran vejando y agrediendo sexualmente a las mujeres como pasa, ¿no? Entonces, pues en este libro eso no lo voy a contar. O que se convierta en un cliché, que parece que hay determinadas cosas que fortalecen a un personaje en lugar de escarbar un poco más en cómo es la construcción. Elizabeth, ¿tú lo has sentido así alguna vez? Se vale también que digas que no, ¿eh? Yo creo que la premisa es que nos queremos despegar de eso, del estereotipo, del cliché. Yo no voy a matar a ninguna mujer con una agresión sexual, no lo voy a hacer. Pero creo que mi impulso primario es despegarme de eso. Otra cosa es conseguirlo y otra cosa es que se cuelen sin querer, porque tenemos una educación, y yo que soy la más mayor de vosotras, más todavía, por una cuestión generacional, muy, muy interiorizada, contra la que tienes que estar tú constantemente, como decía Susana, luchando. Eso por un lado. Pero también creo que nuestra mirada es distinta. O sea, no vas a proyectar un personaje que es una heroína supermujer. Alexa Bay, la protagonista de Los malos muertos, es una mujer con fragilidades, vulnerable, compleja, y que desde esa complejidad y desde esa vulnerabilidad puede ser fuerte y puede tener puntos impulsivos o puede tener una inteligencia que la haga salir adelante, pero no necesariamente como un estereotipo de mujer perfecta, porque creo que nuestra mirada ya no es esa.
la mirada femenina sobre la literatura y sobre la novela, creo que ya no está buscando esos estereotipos. Y además me gusta mucho, me parece muy humana la relación que tiene con su madre. No es ningún spoiler, su madre, esto se lo podemos adelantar, su madre está bien todo el tiempo, que tampoco esto de matar a las madres, no hace falta, que siempre parece que se tienen que llevar, está perfecta. El problema es que la llama mucho, que creo que es muchas veces una parte como muy importante de las relaciones y muy humana, porque nos pasa. Pero es que creo que en la novela negra que los personajes sean como nosotras o como nosotros, creo que empatizas y entras más en esa historia. Entonces es una chica, una mujer a la que su madre la está llamando, porque eso nos pasa, es un agente local que de repente se encuentra investigando un crimen, o sea, no es policía judicial, ¿qué está pasando? Bueno, pues es alguien que estaba poniendo multas unos días antes. Todas esas cosas creo que por un lado sorprenden, pero por otro dicen, pero si es una mujer como yo y está envuelta en esta historia, y esta historia que además la remonta a un mundo muy lejano y también la remueve en su interior de cosas que han pasado en su familia. Pues creo que eso es una mirada también que parte de un lugar diferente de esos típicos inspectores que nos han puesto que hay el inspector, el héroe y el fracasado, ¿no? Hay dos estereotipos básicos en novela negra, ¿no? Y luego todo alrededor, todo lo que se puede añadir. Sí, siempre muy desagradables, que parece que tienen que hacer un esfuerzo por caerte bien, o sea, que parece tan como que el inspector desagradable lo perdonamos mucho antes que a la inspectora o al personaje femenino desagradable. Creo que pasa con Jimena Cruz, conectando ya con la obra de May. Jimena Cruz no es protagonista de este libro, tiene alguna aparición, chimpún, aquí nos callamos, pero es un personaje que se describe dentro de su historia como que no es una mujer agradable. Y no es una mujer que persigue ser agradable y es muy impulsiva y ostras, es difícil. En el caso de Barea, yo al menos la he percibido como personaje, como menos desagradable o menos disruptiva, pero también con las cosas muy claras, que es que quiere ser inspectora, que ya vive para investigar, que quiere ser, vive para su trabajo en el sentido de que le apasiona lo que hace y no le interesa hacer otra cosa. Y luego ya las historias que tenga, que también es muy curioso ver cómo un personaje tan determinado que lucha por descubrir quién es el asesino, paliar un poco una injusticia, aprender de las situaciones, de lo que está ocurriendo y lo que está viviendo, pero luego su vida personal también es un caos. De nuevo tiene ahí una vulnerabilidad que la hace más humana y bastante más fuerte. Y de hecho iba a añadir con esto de la trilogía de Jimena Cruz, que empieza con Las niñas salvajes, que tenemos a Jimena Cruz, que es un personaje muy poco amable, muy poco simpático, ¿no? Que es la protagonista de esa trilogía, y tenemos a Curro López, que es un inspector de homicidios que aparece a partir del segundo libro, que aquí también aparece, que es el típico tío desagradable pero gracioso. Y me pasa muchísimo en los clubes de lectura que con esa novela me decían qué mal me cae Jimena, es insoportable y qué gracioso es Curro. Claro. Y en realidad son las dos caras de una misma moneda, lo que pasa es que ella es una tía. Sí. Y a nosotras no se nos perdona no estar siempre con sonrisas y ser simpáticas, ¿no? Sí. Quería añadir, me voy por otros lares, pero porque quería añadir algo, Elizabeth había dicho, ¿no? Que hay como dos figuras clásicas en el thriller, añadiría una tercera que somos las mujeres florero, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Lucía de la mujer guapa y joven que estaba allí, ¿no? Para estar observando. Que siempre necesita ayuda del inspector que la acompaña. Y luego creo que también hay dos cuestiones que trabajamos cuando escribimos con perspectiva feminista, con una perspectiva de género, y que cada vez tiene más la literatura, por suerte, porque cada vez hay más mujeres que tienen una voz y un altavoz. Hay dos cuestiones que creo que también trabajamos. La primera es no definir a nuestros personajes femeninos en base al universo masculino que las rodea. Es decir, mi protagonista no es la mujer de la que tiene un jefe que es quien, la hermana de, y lo que ocurre a su alrededor no está definido por los personajes masculinos de su entorno, que es algo que también tradicionalmente ocurría muchísimo con los personajes femeninos. Y luego hay otra segunda cuestión, y es que las mujeres también matamos, y no porque estemos locas, y no porque seamos súper pasionales y nuestro marido nos haya puesto los cuernos, ¿no? O sea, también el tener figuras femeninas que asesinan, que hay una motivación detrás, más allá de que somos unas histéricas, es algo que creo que también se trabaja cada vez más en el thriller, ¿no? Parece que siempre hemos ocupado, cuando las mujeres asesinaban en el thriller, una posición bastante clásica, y lo vamos trabajando desde otros lugares también. Sí, total. Y hablando también de la definición en el entorno, y creo que de la perspectiva feminista también engloba a los hombres.
y creo que todas os habéis ocupado también, o al menos esa ha sido mi percepción al leeros, de acompañar a estos personajes, estas mujeres, con sus traumas, con sus luces, con sus sombras, con sus dudas, con su obligación de tirar para adelante, con su incapacidad en algunos momentos de saber qué hacer. Las habéis acompañado de personajes, en muchos casos hombres, de hecho creo que en todos hay una figura de un hombre que ayuda, que sustenta y sobre todo que respeta, en el sentido de te respeto como profesional, te respeto como amiga, te respeto como pensadora, por ejemplo en el caso de Sorana y San Juan de la Cruz, que se habla constantemente del respeto y el cariño con el que se miran. Y también, es que no quiero meterme en ese salto de líneas, Elizabeth, pero tienes una personaje femenina muy poderosa y también una voz masculina protagónica del que no vamos a hablar, así que nos quedamos en el presente. Ella también está rodeada de hombres, de la misma forma que ha habido hombres malos, hombres que no amaban a las mujeres, hombres que respetan a sus compañeras, quieren a sus familiares, admiran a las personas que les rodean. A la hora de crear estas figuras masculinas también, ¿era importante incluirlas dentro de estas historias? El encontrar un decir, bueno, queremos crear mujeres fuertes y queremos también dar su lugar a hombres que las cuidan, que las respetan, que las acompañan y que no se sobreponen. Entonces, ¿ha sido algo consciente, algo que habéis buscado o algo que ha fluido dentro de la historia? Claro, es que esto no va de hacer lo contrario, ¿no? Si lo hemos hecho mal hasta ahora porque le hemos dado todo el protagonismo a los hombres, ahora no lo vamos a hacer tan bien mal dándole la vuelta y dando todo el protagonismo a las mujeres. Vamos a crear unas historias más justas y más representativas, ¿no? Y sí, y le vamos a dar las riendas también a mujeres. En el caso de la capitana, una mujer que que merece, o sea, que las cogió y que lo único que estamos haciendo es un poco contarlo, ¿no? Pero también vamos a narrar la historia de esos hombres y que, por supuesto, pues en muchos casos pues fueron hombres que acompañaron, sustentaron y tuvieron unas relaciones sanas de equilibrio. Yo ya digo, me encuentro con esta maravilla de que San Juan de la Cruz y Sorana de Jesús eran ya muy amigos, habían luchado juntos por fundar esa orden de las Carmelitas Descalzas, los dos habían apoyado muchísimo a Santa Teresa de Jesús, y entonces me encuentro esta relación que es maravillosa. Lo único que tengo que hacer es eso, ponerles el muerto para que se convierta también en una relación detectivesca. Para poder venir a Gatas Negras, que si no hay muerto, a ver cómo te colamos. Pero la verdad que era maravilloso. Yo me fascinaba a medida que yo me metí en todas las biografías que pude de San Juan de la Cruz, de Sorana de Jesús, en las relaciones epistolares, para meterme dentro de saber cómo eran físicamente, emocionalmente, ¿no? Meterme dentro de sus cabezas. Y es que eran así. Ella era una tipa muy, muy fuerte, muy pragmática, y él era, pues eso, el santo, ¿no? El sereno, el que daba paz. O sea, que si en una mirada como más... iba a decir misógina, no sé, como de ese protagonismo masculino al que estamos acostumbrados, no aparecería una relación como realmente tenían, ¿no? Luego ella, súper grande, también la llamaban la reina de las mujeres antes de entrar a profesar, ¿no? De meterse a monja, como muy bella, muy grandota, imponía mucho. San Juan, todo, bueno, ahí está, ¿no? En la historia, chiquitito, súper escuchimizado, ¿no? Flaquillo, entre que ya había escapado de la cárcel de Toledo, que casi se lo cargan. Luego la austeridad que él mismo llevaba, que no comía casi nada, y el hambre que pasaban, aunque no lo quisiera. Entonces era como muy chiquitito, muy poquita cosa, muy sereno, muy calma, y la otra, todo lo contrario. Y es maravilloso tener referentes así y referentes, joder, que es que existían, que es que está en los escritos, ¿no? Así que me parece muy potente pues poder visibilizar todo eso también, y que ayuda. Es que las ficciones fundamentalmente ayudan también a la mirada que tenemos sobre el mundo, ¿no? Tienen un papel importantísimo, nos hacen divertirnos, entretenernos, pero al mismo tiempo están construyendo, y pueden construir a la contra, metiéndonos sin darnos cuenta unos valores que no son los que queremos, o pueden construir a través de pues de esas representaciones más justas, ¿no? Totalmente. No sé, Elizabeth, hasta qué punto. Es que claro, no quiero hacer spoiler. Venga, no, vamos a mordernos la lengua, no sé, ¿por dónde ibas? La lengua, pero en torno, como ya has mencionado a Alex, que es la detective que se centra en el recordamos que Los malos muertos tiene 2 crímenes, podemos decir. No vamos a decir que les vincula, pero tiene 2 momentos históricos, como bien hemos comentado al principio. Por ahí estamos seguros. Sí. Hay uno que está narrado por un hombre, eso lo podemos decir, porque Sí. forma parte de un diario. Sí, y puedes hablar del personaje protagonista también. Sí. Vale, por ahí podemos ir. Entonces,
nos encontramos un hombre, ¿cuál era su nombre? Disculpa. Mateo Mercader. Mateo Mercader, que además es un hombre que llega emocionado por lo que va a hacer, porque es un apasionado de la historia, apasionado del yacimiento, de las personas con las que va a trabajar, pura admiración. Es como el primer trabajo soñado, ¿no? Y creo que su pasión y sus emociones se transmiten en todas esas cartas que él está enviando a su madre y todos esos momentos que vive también, pues que no le cuenta a su madre por motivos evidentes, porque no se le puede contar todo a una madre ni a un padre, hay cositas que uno se puede guardar. En este caso sí que vemos a un personaje profundamente emocional, profundamente muchas veces vulnerable por situaciones que le va tocando vivir en ese yacimiento, por sus relaciones con las otras personas y los otros hombres también. Entonces, a la hora de crear a Mateo, ¿era eso una parte importante, el quizá no plantear la imagen del hombre rudo que llega a comerse el mundo, que tiene este carácter, sino el hombre que viene a aprender porque le apasiona esto que está haciendo? Bueno, el hombre que llega a aprender, pero que también llega con toda la lección aprendida de que es el arqueólogo que llega de la ciudad, por tanto un hombre culto, es tal y como se ve a sí mismo, un hombre culto, formado, que incluso puede llegar ahí a dar ciertas lecciones porque él, a pesar de su juventud, pues se ha codeado con los más importantes de la academia. Pero resulta que allí llega y es pico y pala. Imaginaros un yacimiento a principios del siglo XX en el que no hay todas las técnicas desarrolladas que hay hoy en día y es un trajín y un trasiego de vagonetas llenas de arena que trasladan arriba y abajo. Está al lado del mar, un lugar muy salado, donde el tiempo, el clima, el viento afecta muchísimo y se trabaja en unas condiciones bastante duras, bastante duras. La diferencia entre una cantera y eso es que en la cantera solo sale piedra y allí salen ánforas, capiteles y hasta templos y domus romanas, ¿no? Pero Mateo se da cuenta de que eso que él aporta y que le han enseñado, y él es el patriarca de una familia en el que vive con una hermana y una madre porque el padre ha fallecido, todo eso se resquebraja porque ahí tiene que tirar de físico para excavar y que además se encuentra con que todo lo que ha aprendido no tiene nada que ver, porque ahí le explota la cabeza un poco cuando ve que es un momento en el que está al orden del día el expolio, porque la vida es dura en un pueblo costero pescador y a veces hay muchas tentaciones alrededor de gente que quiere tener una ánfora en su casa, por ejemplo. Y que tampoco él lo mira con ojos de estoy conectando con la historia del mundo. Claro, para él sí. Pero la gente de alrededor, que muchas veces son trabajadores que tienen pocos recursos, o muchas veces es gente que tiene una posición de poder y ya mucho dinero, pero que no tiene que le da igual un poco la historia del mundo, lo que quiere es llenarse los bolsillos. Ostras, también eso es un choque contra lo rudo de esa escena y de gente que tiene que sobrevivir a una persona que se entiende que ha tenido todo, no voy a decir dado, porque creo que es un personaje que sí que se esfuerza, sí que le apasiona lo que hace y le apasiona hacerlo bien y recibir ese reconocimiento por hacerlo bien. Pero sí que hay un choque entre esa visión de tengo entre mis manos este ánfora que significaba y que era, a este de al lado que no tiene dónde caerse muerto y dices, sí, pues a ver qué tal la vendo yo, sin que nadie me vea. Él va a hacer historia y por el otro lado lo que quieren los demás es hacer dinero. Sí. Y eso colisiona. Y no puedo decir nada más porque es que entonces voy a hacer unos spoilers que no nos los merecemos. Sí, total. Recuerdo que los libros Los malos muertos está ahí. Todos estos libros maravillosos los vais a tener para comprarlos y quien no pueda también. Oye, las bibliotecas están ahí y vamos a hacer un poquito de ese pie por recordar que la figura maravillosa de las bibliotecas públicas tiene que seguir ahí. Y en el caso de Barea, ella tiene su historia de amor, de la que tampoco vamos a hablar. ¿Por qué? No porque el amor no merezca la pena, sino porque no quiero hacer spoiler y me parece importante eso a la hora de desarrollar como personaje. Pero me han parecido también más interesantes todos esos personajes, todos masculinos con los que trabaja. Hay un compañero que en un momento determinado traslada algo a sus superiores que a ella le repercute de alguna manera. Guiño, guiño, hasta aquí. Pero hay un momento en el que él se disculpa, o que hay un momento, creo recordar, que de forma directa le dice: si llego a saber que te iba a repercutir así, yo no habría hecho esto porque no te quería hacer daño. O no, aunque a ti esto te duela, yo no buscaba hacerte daño, sino de alguna manera proteger a mi compañera o ayudar a mi compañera. Entonces,
a la hora de crear también los personajes masculinos de los que Barea de los que una mujer con las cosas tan claras como Barea se rodea, era importante ese equilibrio porque también tiene el conflicto con su hermano alto, que no es que sea alto, es que se llama así, pero que me parece además un equilibrio muy curioso porque estamos viendo una distancia entre dos hermanos que se quieren que quizá no terminamos de entender hasta que, claro, conectas con el personaje, ¿no? ¿Era importante para ti mostrar ese equilibrio y esa diversidad también de todas estas voces masculinas que están, como ya decíamos, apoyando, acompañando, compartiendo? Sí, cuando hablamos de tener referentes, ¿no? Que siempre hablamos eso de las mujeres, hemos crecido con una falta de referentes en la cultura que consumimos, creo que también va de la mano también hemos crecido probablemente con una falta de referentes de figuras masculinas que sostienen, que acompañan, que no se sobreponen y que no ocupan el espacio de las mujeres. Entonces, una de las tareas es tener mujeres reales y otra de las tareas es tener hombres reales y hombres que puedan servir también como modelo para poder convivir con nosotras. O sea, creo que desde la perspectiva de género, cuando escribimos, también tenemos eso en cuenta. Me ha gustado mucho, ¿no?, todas esas palabras que has usado para definir a todos estos personajes masculinos. En el caso del latido de las mariposas, tenemos a esos compañeros que rodean a Barea. Sabemos que es una profesión muy masculinizada, cada vez menos, porque las mujeres vamos ocupando esos espacios, pero Barea lo dice mucho en la novela, ¿no? Yo tengo que hacerme de valer como inspectora de homicidio en un entorno tan masculinizado. Y vemos esas conductas de sus compañeros, algunos la sostienen, la acompañan y son compañeros, y otros, sin embargo, siguen sin poder entender por qué una mujer ocupa el espacio que ocupa Barea en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces tenemos también esas dos caras de una moneda, y luego tenemos a su hermano, a Alto, que padece la misma cardiopatía que ella, tiene el mismo diagnóstico que ella, ambos perdieron a su padre por esta enfermedad, esto lo sabemos desde el primer capítulo, y eso los ha distanciado, pero para Barea, Alto es su única familia, los dos viven en Granada y son el apoyo el uno del otro, pero es verdad que en esa relación tan distante hay algo que permanece en un estado muy parecido a lo que comentábamos sobre los personajes masculinos. Alto respeta a su hermana y la acompaña también en sus procesos de vida, aunque hay muchas cosas que los separan, entre otras cosas porque él no puede procesar ni aceptar su diagnóstico, con esto de que hablábamos de que al final cada uno procesa este tipo de diagnósticos de manera diferente. Pero sí que creo que también es otra tarea, ¿no? Lo comentabais vosotras, que al final es construir voces masculinas con las que también nos sentimos cómodas y que creo que necesitamos esos referentes también en la literatura, no solo los referentes femeninos, sino los referentes masculinos que nos acompañan en la vida y no ocupan nuestro espacio. Y de hecho, también el derecho de verse reflejado en el equilibrio entre Barea y Alto. Barea tiene mucho miedo y Barea se enfrenta a una enfermedad que te cambia la vida porque es crónica y todo lo crónico te va a acompañar siempre y tiene que estar contigo y significa que muchas cosas tienen que cambiar. De hecho, es parte del conflicto del libro. Pero a él ves a alguien totalmente cerrado que no quiere de ninguna manera enfrentarse a esto porque es la sensación que te da: no quiero enfrentarme a esto, no quiero verlo, quiero mirar a otro lado. ¿Cuántas veces hemos entendido que la figura del hombre, de nuevo conectando con San Juan de la Cruz, que la figura del hombre tenía que ser y tenía esa obligación de ser fuerte, de estar guiando, de resolver, También está el derecho a no hacerlo, también está el derecho a decir: puedo hasta aquí, necesito mi tiempo, no tengo una respuesta para esto, no hace falta que yo dé una respuesta por encima de mi compañera que sí sabe lo que tiene que hacer. Ostras, también está ahí ese, pues eso, justo lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentaba Susana concretamente del mundo de ficción que creamos, cómo permitimos que otras personas o que construyamos todos un espacio mejor, un espacio más diverso y más amplio en el que quepan muchas figuras de hombres y de mujeres. Quiero preguntaros también, esto conecta un poco con que últimamente tengo muchas veces la sensación cuando me pongo una serie de que faltan cosas, me refiero. Entiendo que es un trabajo en el caso de las series, de guión, que muchas veces vemos algo y es que parece que falta que me expliquen esto. Claro, es que muchas veces esto se ha explicado, pero se ha sacado de la historia por cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, con el tiempo, entonces hay una explicación que se ha quedado sin dar. ¿Hay alguna cosa dentro de vuestras historias que se os haya quedado fuera? ¿Alguna escena, algo que escribierais, alguna idea que tuvierais y en el último momento, o no es necesariamente en el último momento, sino que entiendo que por el rumbo que toma cada historia hay un descarte? Pero ¿os ha pasado, si no con estas historias, alguna vez de decir: aquí había una trama que he tenido que sacar porque quizá me excedían o porque no estaba conforme con algo dentro de eso? ¿Os ha pasado? Elizabeth, asiento mucho, ¿eh? Sí, asiento mucho porque en esta misma novela me ha pasado. Me entusiasmé tanto con
con la parte histórica, con 1912, con ese ambiente en la forma de vida que tenían los arqueólogos, que además se juntaban todos en una pequeña villa en la que estaban todo el día mamando arqueología, hablando de lo que descubrían, de cómo creían que vivían sus antepasados, etcétera, que empecé a escribir escenas que ya desbordaban lo que era la trama policíaca, ya eran pura novela histórica, y digo, bueno, me estoy confundiendo aquí, esto no es una novela histórica, pasa en una época histórica, pero no es una novela histórica, y estoy entusiasmada, me lo estoy pasando muy bien con ellos, y me pongo a escuchar música, y escuchan ópera, y comentan, y no sé qué, y los niños pequeños del pueblo descubren un gramófono y se entusiasman, pero eso aquí no cabe. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, páginas fuera, y así unas cuantas veces con la parte histórica. O sea que yo creo que si a mí me pasa, no debo ser tan distinta de los demás, y debe pasar con frecuencia, que tienes que tachar cosas que encima dices, es que me he lucido aquí. Pues no lo va a leer nadie. Bien que me he quedado. Con lo bien que me había quedado. Bueno, también te digo que muchos guionistas siempre cuentan que hay grandes historias que han llevado en un cajón, que se han escrito y que no han encontrado hogar y que se han quedado en un cajón durante 10 años. Entonces, a lo mejor ese gramófono y esos niños descubriéndolo tienen su cabida en otro espacio, en otra historia. Sí, al final la única que lo echas de menos en falta eres tú, porque sabes que existía. Los lectores y las lectoras, ahora porque me he chivado, pero si no, no lo van a encontrar a faltar, ¿sabes? Claro, o estarán pensando, claro, ¿dónde iría el gramófono? Sí. En tu caso, Susana, también tirando por el momento en el que te metes en una novela histórica, y entiendo todo el trabajo que eso genera el entrar, como bien decía Elizabeth, en ese escenario tan lejano, pero que requiere tanta documentación precisamente por todo lo que ha cambiado tantísimo. ¿Se han quedado cosas fuera aquí? Sí, claro que se quedan cosas fuera, yo creo que esa sensación la tenemos todas, ¿no? Pero mira, García Márquez decía que no vale meterlo en el cajón, que hay que sacarlo y fuera, ¿no? Y arrancarlo de raíz, si no sirve ya está, y cuando toque otra cosa la escribirás, y escribirás la que toque, la escribirás bien, ¿no? Y sí, claro, nos emocionamos mucho con la documentación, yo me meto muchísimo también. A mí el proceso de creación, de escritura puro es maravilloso, es lo más mágico que hay, pero yo me podía pasar 7 horas leyendo también artículos académicos o las epístolas de Santa Teresa con San Juan o no sé qué, y me flipaba y habría seguido pues por ahí mucho, pero bueno, pues una tiene que saber lo que está haciendo, y lo que está haciendo pues no deja de ser un thriller con capítulos cortos, con giros de guión, que va rápido y que tiene que seguir una estructura, porque si no estamos jugando a otra cosa. Entonces, cuando te has ido un poco, pues nada, hay que meter tijera, hacer el duelo y seguir adelante, ya está. Comentabas tú, May, también que esto va mucho de entretener también al lector, por supuesto, que es el que conecta. Tú, siendo tan organizada como eres, que es algo que dices siempre, con una escaleta más amplia casi que la novela, una documentación, luego lo ordeno todo, ¿a ti también se te quedan cosas fuera? Sí, siempre se quedan cosas fuera. También es verdad que el thriller, no lo hemos hablado, muchas veces lo hablamos en estas mesas, sí, es muy social, es muy político, ¿no? Todas escribimos mucho desde ahí. En El latido de las mariposas hay un tema como muy bestia que descubrimos al final. Y cuando yo termino de escribir la novela dije, es que escribiría 3 más. Es que ahora que hemos soltado el tema, llega el momento de escribir la nueva novela que va sobre el tema, ¿no? Sí. Entonces es verdad que te pasa... Hecho, disculpa, en Las niñas salvajes era así, exactamente. Sí, en Las no sé niñas si eso te salvajes, puse yo sí. ahí, pero empezaba a mitad de la historia, aparecía Sí. un conflicto que tampoco vamos a develar por si todavía Sí. alguien no se lo ha leído, y ese conflicto se desarrolla en la siguiente. En la trilogía, Claro, sí, sí. sí. En el caso de Latidas Mariposas estoy terminando, me quedan 5 capítulos, estoy escribiendo desde Moraleja al final de la segunda y última novela de Barea, y es verdad que hay cosas que se te quedan en el tintero, y creo que esas cosas son súper interesantes para escribir otro libro. O sea, nos vamos a pasar la vida entera escribiendo. Yo siempre lo digo, llevo más de la mitad de mi vida escribiendo. Todo el mundo me dice, es muy fácil porque eres muy joven. Bueno, ya, pero llevo un montón de años. Llevo desde los 12 años. Llevo 18 años escribiendo, y cada vez que termino una novela, ya de ahí sale algo para escribir otra, ¿no? Entonces, es maravilloso también porque es como que no puedes parar de escribir por todas esas ideas que se te quedan. O sea, que sí que te pasa, pero eso te invita a seguir escribiendo, que es fantástico. O sea, mira, está perfecto. Entonces, tengo una última pregunta, que ya ha venido Luis y me ha hecho esas cosas que hace él discretas de que nos vayamos callando, pero precisamente para conectar con esto. Tú estás escribiendo, 5 capítulos te quedan, has dicho, de la siguiente novela.
lo que os voy a preguntar es si estáis escribiendo ahora o si tenéis alguna idea en mente o si es momento de barbecho un poco y reposar los cerebros, que también toca. En tu caso, May, lo sé, y imagino también que quizá puedes tener la idea de la siguiente historia. Sí, estoy terminando el segundo libro de Barea y después de verano empiezo a escribir una colección de infantil. ¡Ostras! Porque este año he escrito un libro sobre el lince ibérico, que ganó el premio de B de literatura juvenil, bla, 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 y de ahí ha nacido quiero escribir sobre linces y niñas para colegios. Y después de eso, además, tengo una escaleta ya preparada para escribir otra novela juvenil. Y después de eso ya tengo una escaleta para otra adulta, o sea, esto no para. Madre mía. No puedo parar, es que soy hiperactiva. Los próximos Gatas Negras, los próximos salen unos 5 más, vas a seguir aquí, cosa que es maravillosa. ¿Tú, Susana? Yo me identifico con esto de las ideas porque es verdad, lo que nos falta es tiempo, Sí. ¿no? Y de hecho hay que también hacer ese duelo de a raíz de la Babilonia pues quería hacer esto y esto y esto otro, pero es que solamente puedo elegir uno porque tardo 2 años en desarrollar ese proyecto, ¿no? En mi caso, May es mucho más rápida. Porque no es novela histórica, si fuera novela histórica iría mucho más lenta, Es seguro. mucha documentación, es mucho trabajo, entonces hay Claro. como que medir y la siguiente, pues eso, dejarla, o bueno, ya se verá, ¿no? Pero lo que falta muchas veces es tiempo. Sí estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo. La Capitana se publicó en octubre del año pasado y de hecho, claro, no, lógicamente la acabé mucho antes, con lo cual ya me metí en otro proceso. No voy a decir el qué porque soy un poco supersticiosa para eso y porque en mi editorial no me dejan, así que me callo. Pero bueno, sí, estoy con otra novela que es otro salto, doy otro salto nuevo y que me tiene muy entusiasmada, que saldrá el año que viene. Este año ya no, da tiempo. Y bueno, es que escribir además para mí es una forma de vida, es mi forma de estar en el mundo, me salva y me rescata también, siempre lo he dicho. Este año he tenido una situación personal muy dura que ya he superado, pero no solo no me ha alejado de la escritura, sino que la escritura me ha salvado y creo que además es donde salen los mejores escritos también, ¿no? Así que sí, estoy en ello y no sé si llegará para el siguiente Gata Negra, pero ahí va a andar. Ojalá que sí. ¿Y tú, Elizabeth? Yo al siguiente Gata Negra no llego, Bueno, oye. pero estoy escribiendo y es la continuación de Los Malos Muertos. Y si el lector que tenga bien llegar al final del libro, sabrá cuál es la continuación y qué va a pasar con Alexa Bell. O sea que lo dejo ahí, pero estamos en ello. Me parece maravilloso. Llegue o no para Gata Negra, aquí siempre podéis venir de invitadas. Al de otro. acompañantes. Al siguiente ya hablamos de libros quizás, pero oye, un hogar para los libros y la cultura no se mantiene sin el público, por supuesto, y sin los autores y las autoras. Entonces, aquí, vuestro hogar, vuestra casita y a un paso de empadronaros, como es el caso de May. Creo que llega el momento, también os pregunto, público, si tenéis alguna pregunta que hacerles, algo que se haya quedado en el tintero, algo que os apetezca compartir. Si no, ahora en las firmas también se puede, os acercáis ahí. También se vale. Bueno, yo creo que entonces lo podemos dejar aquí. Si os veo todos muy tranquilos. Muchísimas gracias, chicas, primero a vosotras, por esta mesa maravillosa y esta conversación maravillosa y estas novelas maravillosas y tan distintas unas de otras, pero con esos ejes comunes tan claros que, bueno, para mí ha sido un auténtico placer leeros. Muchas gracias al público, porque sois unos cracks y muchos por aguantar estas horas, que yo entiendo que aquí hay gente que le puede la pasión por los libros y, por supuesto, una vez más, gracias a la organización, a mí personalmente por darme la oportunidad de participar cada año y crear hogares para la cultura y para todo el mundo que quiera disfrutarlo. Y, por supuesto, a Miriam por el trabajazo que hace siempre, que es una crack. Y hasta aquí todo, pues muchísimas gracias. A ti. Que vivan los libros, que viva la literatura y, oye, nos vemos en el próximo Gata Negra. Pero yo creo que mañana, algo nos podemos tomar después de la Sí. firma, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Lucía. Gracias. Gracias.